buenas noches, queridos hermanos, la paz de Dios. Qué agradable poderme encontrar nuevamente con ustedes, aquí delante de nuestro Señor. En esta noche de hoy, domingo 19 de abril, quiero compartir con ustedes esta palabra de Dios. Yo sé que alguna vez han escuchado ya este mensaje, pero siento en mi corazón volverlo a expresar porque creo que es pertinente poderlo oír una vez más y entender la dimensión de nuestro comportamiento, nuestra fe, nuestra esperanza en el Señor. Amén. Quisiera que podamos abrir la palabra de Dios en el libro de Daniel, en el capítulo 3. Dice la palabra de Dios en el versículo 1: El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, dice, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: Mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y fíjense el versículo 6, dice: Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, en esta noche. Gracias, Papito, por permitirnos estar en este lugar. Es un gozo y una alegría, Señor, poder compartir esta palabra. Te pido, Dios mío, puedas tomar control de todo lo que digamos, de todo lo que expresemos, Señor. Seas tú tomando control aún de estos medios, Padre Santo, y que podamos transmitir este mensaje sin ninguna objeción. Gracias te doy, Padre Santo. A ti sea la gloria y la honra por siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La fe que rompe barreras. Una ley injusta, una ley que expresa solo el ego de un mandatario, una ley que subordina al criterio y al pensamiento y a la voluntad de las personas el pensamiento de alguien que está por encima de ellos. Nabucodonosor era uno de los reyes que ha quedado en la historia como uno de los grandes de esa época. Un rey que marcó un punto importante en la historia de Babilonia, en la historia de los caldeos, y que engrandeció, el poder y la grandeza de este imperio. Se dice que una de las grandes maravillas de la antigüedad se encontraban en Babilonia. Un complejo trabajo de ingeniería transformado en unos jardines colgantes que aún Alejandro Magno, cuando entró a Babilonia, quedó admirado de semejante obra que el ser humano había logrado hacer. Babilonia, no hay duda que era un territorio realmente hermoso, una zona con muchos privilegios. La sabiduría humana había alcanzado un nivel muy alto. Pero ¿qué es lo que había ocurrido en el pensamiento de este rey? Es probable, dice la historia, que esta ley no nació en el corazón necesariamente de este hombre, sino que fue instado, tal vez por otras autoridades más
inferiores a cometer esta locura, guiados tal vez por la venganza, por la envidia de jóvenes judíos, de jóvenes hebreos que habían sido llevados a Babilonia. Estos otros, al ver sus limitaciones en capacidad, en inteligencia y en sabiduría, buscaron la manera de poder destruir y tal vez matar a estos jóvenes. ¿Y qué mejor forma que emitir una ley injusta? Se dice que el rey Nabucodonosor levantó un monumento, una estatua muy alta, de casi 30 metros de altura, de oro puro. Una estatua que obviamente estaba plasmada en la figura de él mismo y que ordenaba a todos y a todas las naciones que habían sido conquistadas por Babilonia a que la adorasen. Dice el versículo 6, cualquiera que no se postre y adore. Postrarse es una acción de humillación. Adoración tiene mucho que ver también con lo mismo. De hecho, la palabra adorar habla mucho de humillarse. Lo que Nabucodonosor pretendía con esta ley era de que todos los seres humanos, bajo su reinado, reconozcan a un único hombre Dios. Y eso obviamente es grave idolatría, un gravísimo pecado. Bueno, la historia continúa, dice en el versículo 8. Por esto, dice, en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron, dice el versículo 9, y dijeron al rey Nabucodonosor, rey para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiente. Les recuerdan al rey la norma, la ley que él mismo había firmado. Y claro, guiados por la envidia, como les dije hace rato, estos hombres fueron a acusar particularmente a 3 jóvenes judíos. Y en el versículo 12 salta la acusación. Dice, hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, dice, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Se nota, por las palabras expresadas en este versículo, que estos 3 jóvenes no fue la única vez donde mostraron su lealtad a Dios. Dice, no adoran a tus dioses. Es probable que ya en otras oportunidades estos jóvenes se negaron a adorar a otros ídolos. Y aunque estos jóvenes estaban en una nación diferente, aunque habían sido llevados como prisioneros, ellos se mantuvieron firmes. Y esto es lo que quiero hablarte en esta noche. La constancia, la capacidad de creer en el Señor a toda prueba. Nuestra perseverancia y fe probada. Porque, dadas las circunstancias por las que estamos viviendo, ¿qué vas a hacer? ¿Cuál es tu actitud frente a esta situación? ¿Cuál es la actitud frente a lo que está pasando y frente a Dios? Es el momento de ser probados también, así como estos 3 jóvenes fueron probados. Y de esto dependía su vida. De esto dependía aquello por el cual tal vez desde niños fueron enseñados. Dice el versículo 13, entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. La orden del rey era apremiante, era urgente, y él ordenó a los soldados a que trajesen inmediatamente a estos 3 jóvenes. Probablemente se imaginan la historia cuando estos 3 jóvenes estaban en casa tranquilos, tocó la guardia
y con una orden tal vez torpe, les dijeron: salgan, el rey quiere hablar con ustedes. Y en el trayecto tal vez se preguntaban: ¿para qué crees que sea la reunión? Y alguien dijo: el rey los va a matar. ¿Por qué? ¿Qué hicimos? Y seguramente alguien dijo: ya sé, porque no nos inclinamos. ¿Te acuerdas? Porque no quisimos arrodillarnos. Seguro es eso. Bueno, pero el rey ya conoce nuestra actitud. ¿Por qué nos haría llamar? El rey ya sabe que somos hebreos y que no nos inclinamos ante otros dioses. Bueno, escuchemos al rey entonces. Cuando llegaron delante de Nabucodonosor, dice el versículo 14, el rey les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Y acá quiero hacer un pequeño paréntesis, mis hermanos. Si ustedes leen la palabra Dios, ahí está con minúscula. Por favor, nunca escriban a nuestro Dios con minúscula, porque cuando escribimos con la D minúscula nos referimos a un ídolo o un demonio. Nuestro Dios es tan grande que ni siquiera debemos minimizar su nombre al decir Diosito, por favor. No tenemos un Diosito, por más de que se intente expresarlo con cariño. Tenemos un Dios, un único Dios, grande y poderoso. Entonces, volviendo a la historia, Nabucodonosor increpa a estos jóvenes y les dicen: es verdad, es cierto lo que he oído, que no se quieren inclinar ante este mi Dios. Ahora pues, dice el versículo 15, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios, fíjense, será aquel que os libre de mis manos? Quiero que recuerde estas palabras, porque él está diciendo: ¿qué Dios? Tal vez en forma irónica, tal vez en forma de burla, decir: ¿qué Dios? ¿Quién les va a librar de mis manos? Y entonces el rey Nabucodonosor reinstala la festividad para probar a estos jóvenes si en verdad lo que estos hombres malos vinieron a contarle era cierto. Y se preparó la circunstancia, se preparó el momento. Y entonces el rey escuchó estas palabras tremendas y poderosas. Y quiero que escuches con atención lo que la palabra de Dios dice. Sadrach dice, versículo 16, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. No es soberbia, no es orgullo, es seguridad, es fe, es confianza, es saber en quién has creído, es tener la certeza de a quién sirves. Estos jóvenes, dadas las circunstancias, están delante no de cualquier persona, sino del rey mismo. Y con la seguridad que solamente Dios te puede dar, se pusieron de frente delante de él y le dijeron: oh rey, no es necesario que nos preguntes sobre este tema. El versículo siguiente dice: he aquí, fíjese, nuestro Dios, con mayúscula, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, rey, nos librará. La seguridad expresada en la fe, y la fe que produce convicción. ¿Sabes, oh rey?, le dijeron, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos de tu mano, de la mano de cualquiera, de cualquier enfermedad, de cualquier plaga, de cualquier pandemia, porque nuestro Dios, a quien servimos, es más poderoso que tú. Qué tremendas palabras, hermanos.
¿Cuánto necesitamos de esta fe y confianza hoy en este tiempo? Pero ¿sabes qué? ¿Y qué pasa si por alguna circunstancia quedas contagiado de esta enfermedad? Y obviamente no es mi deseo, mi hermano. Pero ¿qué sucedería si alguien cercano a ti se enfermara? ¿Cuál sería tu actitud frente a Dios? ¿Cómo quedaría tu convicción, tu fe, tu lealtad a Dios? ¿Cómo? Tal vez pensarías varias veces en creer que realmente lo que decía Dios era verdad. Y es eso lo que quiero hablarte este día. Hemos escuchado por diferentes noticias que hombres de Dios, pastores, pastoras, misioneros han sido infectados por esta enfermedad. Algunos de ellos se han librado de esta enfermedad y han logrado superar este mal. Algunos de ellos lamentablemente tuvieron que partir a la presencia del Señor. Pero, ¿qué es lo que debemos entonces entender de todo esto? ¿Dios nos libra o nos libra? ¿O no nos libra? ¿Dios nos va a sanar o no nos va a sanar? ¿Estamos seguros en Él o no? Fíjese lo que dice Pablo cuando él habla en Romanos capítulo 8, versículo 35. Si puede buscarlo en su Biblia, por favor. Romanos capítulo 8, versículo 35. Dice la palabra de Dios: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro o espada? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y el mismo Pablo responde diciendo, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, dice, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, dice Pablo, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, dice el versículo 39, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos puede separar del amor de Cristo. Nada. Ni la muerte, ni la enfermedad, ni la plaga, nada. Y ese es el nivel de fe que debemos tener, mis hermanos. Ese es el nivel de convicción que yo quiero que nosotros tengamos. Cuando el Señor habla de cuidarnos, cuando el Señor habla de guardarnos, independientemente de nuestra vida humana, de nuestra vida física, Él básicamente se está refiriendo a nuestra alma. Así que, mi hermano, nuestra seguridad está en Él. Y quiero que volvamos a la historia. En el capítulo 3 de Daniel. Quiero que retornemos a esta parte. Y este es el énfasis central que quiero hacer. Y que resaltemos estos versículos. ¿Y qué dice la palabra de Dios en el versículo 18? En el capítulo 3 de Daniel, versículo 18, dice la palabra de Dios: y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Sepas, oh rey Nabucodonosor, que si tú nos metes al horno de fuego,
Y si Dios no nos salva del horno de fuego, y si tenemos que morir quemados en el horno de fuego, debes saber que aún así no nos inclinaremos a tus dioses. Ese es el tema de hoy. Eso es convicción, eso es compromiso, eso es fe, mis hermanos. Eso es lo que Pablo trataba de decir cuando decía nada, nada nos podrá separar del amor de Cristo, ni la muerte. ¿Te imaginas ese nivel de convicción? Nada. ¿Y si Dios no me salva de esta enfermedad? ¿Y si Dios no me salva de esta plaga? Aún así, seguiré creyendo en Él. Mi confianza permanecerá en Él bajo toda prueba, porque sé en quién he creído. Por tanto, soy más que vencedor en aquel que me dio la vida. Eso es lo que quiero hablarte. Porque, sabes, mi hermano, cuando Jesús estaba en la cruz, cuando Jesús estaba sufriendo y agonizando en la cruz, pasaban por delante de él los fariseos, los maestros, los escribas, tal vez bien vestidos, bien limpios, meneando la cabeza, mirando a Jesús, diciendo: ¿pero que no eres el Hijo de Dios? Pero si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no bajas? Si eres el Hijo de Dios, ¿por qué estás sufriendo? Si eres cristiano, ¿por qué tienes la enfermedad? Si eres cristiano, si eres pastor, ¿por qué estás enfermo? ¿Por qué te vas a morir? Y las respuestas de Jesús fue: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen, porque no saben lo que dicen, porque no te conocen. ¿Se imaginan el carácter de estos tres jóvenes, hermanos? ¡Qué convicción, qué fe, hermanos! Si tuviéramos 3 de estos jóvenes en el mundo, haríamos, hermanos, revolución. Jóvenes que estén dispuestos a morir por lo que creen. Personas que estén dispuestas a dar su vida por lo que crean, por lo que han creído. Y que no se doblegan por una enfermedad, ni una plaga, ni una pandemia, ni una cuarentena, sino que se mantienen firmes, Señor, delante del Señor. Eso es convicción, mis hermanos. ¿Saben qué hizo el rey? Dice la historia en el versículo 19. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. ¿Vas a ser probado? Claro que sí. Así como el oro tiene que ser metido en el horno para que solamente lo puro salga, para que el oro fino salga, tú y yo también vamos a ser probados, hermanos. Porque solo lo puro, solo lo fino podrá heredar el reino de Dios. Porque el Señor necesita trabajar en nuestro carácter, en nuestra paciencia, en nuestra fe. Sí, el Señor necesita trabajar y está trabajando. Por eso dice la palabra de Dios. En el versículo 20 dice: mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiente. Qué tremendo, hermano. Su fe y su convicción fue probada. El rey no se atemorizó, no se sintió mal cuando, no se sintió avergonzado y dijo: wow, qué tremendo estos jóvenes. No, sino que por el contrario dijo: muy bien, si eso es lo que piensan, pues bien, vamos a probarles, no una, sino 7 veces más. Pero, ¿quién está contigo? ¿En quién has confiado? Dice la palabra de Dios en el versículo 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: pero yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses.
Jesús en medio de los tres, guardándolos de todo mal. ¿Cuál es la promesa del Señor? ¿Cuál es tu fe? ¿Cuál es tu convicción? ¿Qué dice Filipenses 1:21? Busca la palabra de Dios. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ya muchos años atrás, estos jóvenes expresaban lo mismo y su confianza estaba en Él. Y Jesús no los dejó, los guardó en medio de la prueba. Él los cuidó, Él permitió que salieran ilesos del fuego ardiendo. Dice en el versículo 26, entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach, Abed-nego, siervos del Dios Altísimo. Fíjense, siervos del Dios Altísimo. Ahora ya no es Dios con minúscula, ahora es Dios con mayúscula. Ahora el rey reconoce a Dios como majestuoso, como altísimo. Salid y venid, dice. Entonces Sadrach, Mesach y Abed-nego salieron de en medio del fuego. Y se juntaron todos los sátrapas, gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones. Como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, como la enfermedad, como la plaga, como la pandemia no tuvo poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas, ni siquiera olor de fuego tenía. Sí. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No tengas temor, no tengas miedo. ¿Qué te puede hacer el hombre? ¿Qué te puede hacer el enemigo? Porque tu alma está escondida en Dios. ¿Saben? Dice el versículo 28. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, Sadrach, Mesach y Abed-nego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por tanto, fíjense el nuevo decreto. Decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-nego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como éste. Entonces el rey Nabucodonosor engrandeció a Sadrach, Mesach y Abed-nego en la provincia de Babilonia. Miren las consecuencias positivas que lograron estos jóvenes: que el mundo adorara a Dios, que el rey mismo se humillara delante del Señor. Te animo, mi hermano, en esta noche a que pongas tu confianza y tu fe en el Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te ayude. En el nombre de Jesús.